buenas tardes. Qué alegría tenerlos una vez más en este su podcast, Los Supercompas de la Historia. Ya saben, como cada semana, tenemos nuevo colaborador para actualizarnos de temas importantes de nuestro mundo. El día de hoy, tenemos con nosotros a la licenciada en Negocios Internacionales, Nerea Hernández, que nos platicará a lo largo de espacio sobre el comportamiento de las relaciones internacionales entre los países de la Unión Europea, así como el impacto de la economía a nivel mundial en diferentes países, entre ellos México, Europa y lugares del Pacífico, así como las estrategias que estos mismos implementaron y permitieron para enfrentar la crisis del COVID-19. Licenciada, un gusto tenerla aquí. Hola Noemi, muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada y acogida en este programa. Hoy en día, desafortunadamente, nadie quiere hablar sobre estos temas, aunque realmente hacen mucho ruido y son de esos temas que pasando su momento dejan de darle la importancia que es y debería. En nuestras redes dejamos un espacio para que personas que nos siguen dejen sus preguntas acerca de estos temas. Empecemos con la primera cuestión de ¿qué son las relaciones internacionales? ¿Nos podría compartir un poco? Claro que sí, mira, te comparto. Las relaciones internacionales entre países son el conjunto de vínculos e interacciones que se establecen entre actores como estados, organizaciones intergubernamentales, ONGs o empresas transnacionales. Estas interacciones pueden ser políticas, económicas, geográficas, jurídicas y culturales. Existen las políticas de integración ante las integraciones internacionales como la del Pacífico Asiático. Las políticas de integración económica aplicadas actualmente en el Pacífico Asiático, que tienen como centro al este de Asia, están contribuyendo de manera significativa a redefinir las relaciones comerciales y productivas de los actores regionales entre sí y, en un sentido más amplio, a rediseñar sus relaciones económicas con el resto del mundo. Dos megatratados regionales son los que actualmente se encuentran en plena negociación. El TPP, liderado por Estados Unidos, y la Asociación Económica Integral Regional. Vaya, no sabía que las organizaciones podrían ser de ese tipo. Ahora tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo catalogan ahora en estos tiempos el impacto que dejó la pandemia en el mundo? La pandemia del COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la desigualdad interna entre los países. A diferencia de lo que sucedió en muchas crisis anteriores, en el inicio de la pandemia se puso en marcha una respuesta decidida y de gran magnitud a través de las políticas económicas que, en términos generales, lograron mitigar los costos humanos más graves a corto plazo. Sin embargo, la respuesta a la emergencia también dio lugar a nuevos riesgos, como sería el fuerte aumento de los niveles de deuda privada y pública en la economía mundial, que si no se abordan con determinación pueden poner en peligro la recuperación equitativa. Así es, la pandemia pegó mucho en el mundo. Realmente varios países se vieron en grandes apuros debido a la deuda que tenían unos con otros. También las reglas y restricciones de sanidad que no se cumplieron o que países dentro de la Unión no establecieron estrategias tan rígidas de cuidado hacia las personas. Entonces, ¿usted cómo cree que los países actuaron concluyendo en la pandemia? Y me refiero a las estrategias que fueron establecidas tanto económicas y sociales por los diferentes países. Bueno, uno de ellos es México, ¿no? El mayor desafío para México fue incrementar las capacidades, suministros y recursos sanitarios, médicos y hospitalarios para proteger a los mexicanos del virus en un contexto nacional muy difícil. La respuesta del gobierno se vio complicada en gran parte por la histórica precariedad del sistema de salud nacional. Asimismo, la avalancha de desinformación que se desató desde el inicio de la pandemia complicó más la respuesta gubernamental. Aún así, y a pesar de diversas críticas internas y externas, considero que en estos tiempos la gestión del gobierno mexicano fue adecuada, dadas las difíciles circunstancias. ¿Qué me dice de Europa? También salió en las noticias y se vio muy afectada por la pandemia. Claro que sí, por supuesto. Los países europeos también se vieron afectados de una manera rigurosa, pues el COVID-19 golpeó a Europa con asombrosa ferocidad. Ante esta situación, la cual desconocíamos el tiempo establecido por la cual perduraría, pero el impacto económico fue demasiado grave. En las principales economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto gubernamental representan alrededor de un tercio del producto.
Esto significaba que cada mes que estos sectores permanecieran cerrados, se traduce en una caída del 3% del PIB anual, y esto antes de que se tuviera en cuenta otras perturbaciones y efectos de contagio al resto de la economía. Pues fue inevitable que en un año en el que comenzó la pandemia, 2020 para ser exacta, se produce una profunda recesión en Europa. Y una última pregunta más. ¿Usted cree que ambos países generaron las estrategias adecuadas ante esta pandemia del COVID-19? Ahora hablemos sobre México. La Jornada Nacional de Sana Distancia fue una de las principales estrategias en las que se suspendieron las actividades laborales, escolares y sociales, todo esto con el fin de reducir los contagios. Como resultado, en las semanas en las que esta estrategia se implementó, la epidemia mostró un descenso en el número de casos, defunciones y hospitalizaciones. A diferencia de lo que vimos en Europa, el pánico se intensificó en todo el mundo. Hubieron miles de casos y cientos de muertes por día. Se cerraron ciudades y países enteros e incluso cancelaron vuelos, eventos y festivales. Europa se volvió el nuevo epicentro de la enfermedad, mientras que en América Latina y Estados Unidos los contagios se multiplicaban cada día. Por esto, me tomé a la tarea de señalar 3 estrategias que resultaron bastante favorables. La primera es que el 26 de septiembre de 2020 se efectuó la primera entrega de Pfizer, que contenía 9.750 dosis de vacunas que se entregaron al Centro Estatal de Donantes de Sangre, para mantenerlas en condiciones adecuadas. Y el 28 de diciembre se comenzó a vacunar a todo el personal médico. La segunda es que un poco más tarde, o sea el 7 de febrero, Letonia recibió el primer lote de dosis de vacuna AstraZeneca en la cantidad de 7.200 dosis. Y para el 25 de marzo, solo el 5,08% de la población de Letonia había recibido su primera inyección. Qué interesante e importante es toda esa información que nos ha compartido usted, licenciada. Abordemos otro tema demasiado fundamental, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, la economía de la Unión Europea está sintiendo demasiado el impacto de esta guerra e incluso se han producido nuevos aumentos de los precios de la energía que ha llevado la inflación a máximos números históricos. Ucrania y Rusia producen casi 1/3 del trigo y la cebada del mundo y son grandes exportadores de metales. Claro, las interrupciones en las cadenas de suministro, así como el aumento de los costos de muchas materias primas, han hecho subir el precio de los alimentos y de otros bienes y servicios básicos. Esto supone una carga para las empresas y menos poder adquisitivo, por lo que yo tengo entendido. Bueno, hablando específicamente de México, la primera afectación que tenemos a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania viene por el lado de la energía ante los incrementos en el precio de la gasolina y el gas. Así es, como usted comenta, el petróleo se cotiza a nivel internacional a través de la demanda global y es extremadamente sensible ante cualquier inestabilidad de los territorios productores de petróleo o también de sus derivados. No solamente se incrementan los precios de las mezclas mejor cotizadas, sino que esto genera un efecto de arrastre a todas las variantes. Entre ellas, puedo catalogar la mezcla mexicana. Y dígame, acerca del conflicto entre Israel y Palestina, ¿cuál sería el impacto económico mundial que usted considera? Hasta ahora, el enfrentamiento entre Israel y Hamas ha tenido un impacto económico financiero limitado, pero si el conflicto escala, podría producirse una crisis petrolera con impactos globales. La economía global y el mercado del crudo no tienen margen para acomodar otra crisis energética que perjudicaría especialmente a Europa. En definitiva, nadie sabe lo que va a pasar, pero sí podemos pensar en el impacto de los posibles escenarios. La Unión Europea no puede permitirse un shock de petróleo sin graves consecuencias económicas. Que estar atentos a cómo evoluciona este conflicto, ya que en una guerra siempre está latente el riesgo de que escale a otros países y que las potencias económicas y sus aliados tomen partido político, afectando al comercio internacional, pues vivimos en un mundo globalizado donde un conflicto bélico genera incertidumbre. Muchas gracias, licenciada Nerea, en verdad, por esa información compartida en este podcast, Los Supercompas de la Historia. Muchas gracias a ti, Noemi, por la invitación. Nos vemos en un siguiente podcast. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Fueron los temas
cómo fue el comportamiento de las relaciones internacionales entre los países de la Unión Europea y el impacto de la economía a nivel mundial en diferentes países. Hasta la próxima, nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast de Los Supercompas de la Historia.